Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Miguel Izquierdo Pérez. En el día de hoy, en la tarde de hoy, estaré haciendo el video de la presentación de la tarea de componentes del manejo integrado de plagas. Bueno, la introducción al tema. Bueno, manejo integrado de plagas es un enfoque sostenible un enfoque sostenible que combina diversas estrategias para reducir el impacto de las plagas en la agricultura y minimizar el uso de productos químicos nocivos. Aquí podemos ver una imagen representativa: control mecánico, estructural, control ecológico, control químico, control autocida, control biológico, control legal. Bueno, en primer lugar tenemos el control cultural. El control cultural implica la modificación del ambiente o de las prácticas agrícolas para, con, para prevenir, o reducir la incidencia de las plagas. Esto incluye la rotación de cultivos, eh, el uso de cultivos trampa y la siembra intercalada. Esto lo dice Brudel et al. 2020. Y bueno, aquí tenemos ejemplos ya del control cultural. Los ejemplos son: el primer ejemplo, la rotación de cultivo, que ya lo habíamos dicho, con especies no hospederas. Perdón. Eh, este cultivo de especies reduce la población de plagas como el gorgojo del maíz, nombre científico Cytopibus maíz. Esto dice Brundel et al. 2020 también. La rotación de cultivo es una alternativa, ¿no? Como ya había dicho, interrumpe el ciclo de la vida de las plagas. Eh, por ejemplo, puede ser una rotación de cultivo, la rotación del maíz con el frijol, para reducir las poblaciones de gusanos cogolleros. Nombre científico Porodotera frugiperda. Otra también puede ser la asociación de cultivos, combinar especies con dificultad en desarrollo de plagas. Un ejemplo puede ser la siembra de maíz con caléndula para repeler insectos chupadores como Bemisia tabas. Cultivo trampa. Esta es la siembra de especies que atraen plagas para su manejo focalizado. Ejemplo, la siembra, el uso de Cactamus tinctorius en campos de algodón para atraer y controlar pulgones, Apis gossypii. Y por último tenemos la eliminación de residuos de cosecha. Esto reduce los refugios y fuentes de alimentación para las plagas. Ejemplo, la eliminación de rastros de arroz disminuye la población barredora. Control biológico. Bueno, el control biológico consiste en el uso de organismos vivos, como podemos ver aquí en la imagen representativa, como depredadores, parasitoides, patógenos, para controlar las poblaciones de plagas. Aquí un ejemplo claro se ve en la imagen, el ejemplo de uso de la avispa parasitoide. Esta es la avispa parasitoide, Trichogramma cp. Para el control de lepidópteros, plaga de cultivos de tomate. En tercer lugar tenemos la resistencia de plantas a insectos. Bueno, este es un tema muy importante y muy interesante. Algunas plantas poseen mecanismos de resistencia genética, o sea, las plantas son
transformadas genéticamente para tener resistencia a los insectos. También pueden ser mecanismos de resistencia genética o inducida contra insectos, es decir, herbívoros, reduciendo su impacto en los cultivos. Por ejemplo, el maíz BT, Bacillus thuringiensis, expresa una proteína. Este maíz expresa una proteína tóxica. El maíz BT presenta una proteína tóxica que afecta a las larvas de lepidópteros. Otro ejemplo claro, la antibiosis. La planta afecta negativamente el desarrollo o reproducción del insecto. Un ejemplo es el sorgo con altos niveles de tanidos. Impide el crecimiento de Helicobacter hormiguera. Anticenotsis. La planta emite señales químicas o tiene características físicas que evitan el ataque. Ejemplo, las tricomas en el tomate que disuaden a las moscas blancas. Nombre científico, Bemisia tabaci. Por último tenemos la tolerancia. La planta soporta el daño sin afectar su productividad. Ejemplo, variedades de trigo resistentes a Cecchixapis graminum. Esta compensan el daño sin reducir el rendimiento. Aquí tenemos la imagen, cómo funciona en las proteínas DT. Aquí tenemos la planta de maíz. Aquí está la planta con gen de BT. La proteína que afecta a la plaga. Ahora pasamos a la ecología química. La ecología química estudia las interacciones mediadas por compuestos volátiles, por esporas volátiles, es decir, de plantas inducidos por herbivoría y feromonas de insectos. Bueno, un ejemplo de esto es las hormonas sexuales de la polilla del gusano rosado. Se utilizan en trampas para monitoreo y control de poblaciones humanas. Inducción de defensa en plantas. Este método, por ejemplo, en algunos compuestos activan defensas en otras plantas. Por ejemplo, el maíz atacado por Lepidoptera frugiperda libera volátiles que inducen defensas en plantas vecinas. La atracción de enemigos naturales. Las plantas emiten señales químicas que atraen parasitoides. Ejemplo, el algodón libera terpenoides que atraen a la avispa parasitoide Cotesia marginiventris. Y por último tenemos feromonas disruptivas. Estas interfieren en la comunidad de insectos plaga. Ejemplo, uso de feromonas sexuales sintéticas para alterar el apareamiento de Lepidoptera Lepidopora cospieya.
Bueno, aquí tenemos la imagen visual de un gusano rosado. Este es un gusano rosado de una polilla. Es una polilla. Bueno, aquí tenemos la ingeniería genética. Cabe resaltar que este es una, casi como la química. La ingeniería genética permite el crecimiento de cultivos transgénicos resistentes a plagas mediante la interacción de genes específicos. Como ya sabemos, en el ejemplo se parece al maíz BT. En cambio, el algodón BT ha sido modificado genéticamente. Se modifica genéticamente para resistir a las plagas, para producir toxinas que afectan a insectos plagas. Una excelente actividad contra el gusano callejero del tabaco y el gusano rosado. Bueno, aquí podemos ver en el algodón BT. Tenemos técnicas de esterilización de insectos plagas. Es una técnica muy interesante también. Consiste en la liberación de insectos esterilizados para reducir la reproducción de poblaciones plagas. Ejemplo, la técnica de insectos reptiles es una con la mosca de Mediterráneo, Ceratitis capitata, reduciendo su población sin uso de insecticidas. Aquí podemos ver la imagen de la mosca del Mediterráneo. Este es un método de erradicación. Bueno, en conclusión, se puede decir que el manejo integrado de plagas es una estrategia esencial para la producción agrícola sostenible, combinando múltiples métodos para reducir el impacto de las plagas de manera efectiva y ambientalmente responsable. Y esto fue todo. Muchas gracias.